Hola de vuelta. Vamos a continuar con la clase de líneas aéreas y en este caso pues vamos a trabajar con lo que son los tipos de estructura. En clases anteriores habíamos trabajado en este caso con ustedes y habíamos tocado temas bastante relacionados. Bueno, en primer lugar trabajamos en este caso con lo que son normas de seguridad. También trabajamos con lo que es el equipo de trabajo, equipo de seguridad también. También trabajamos con lo que es el herraje, los diferentes tipos de herraje, y hoy vamos a trabajar y vamos a continuar en este caso con los tipos de estructura. Entonces, déjenme compartirles pantalla para que podamos trabajar en base a esto. Entonces, básicamente, ¿qué es una estructura? Una estructura, en este caso, es un conjunto de elementos, en este caso, que conforman o que están relacionados entre sí para sostener, en este caso, una construcción o una línea. Ya, entonces una estructura básicamente o siempre básicamente va a estar formado por lo que es, en este caso, el poste, ya sea de madera, de concreto o autosoportado metálico, ya lo hemos visto, ya lo vimos en la clase anterior. Esta también va a estar construida también o conformada por lo que es el herraje. En este caso vamos a estar hablando de lo que es todo eh, las arandelas, en este caso los pernos, la espiga. Y también vamos a estar en este caso, también va a estar conformada o estructurada con lo que es el aislador, en este caso, que es tipo de aislador, un aislador de espiga. Y también vamos a tener en este caso el medio para sujetar la línea sobre el aislador, que en este caso pues es alambre, es un alambre de aluminio. Entonces, básicamente esto es una estructura. En este caso, esto es una estructura primaria, porque en este caso es una estructura para alto voltaje. Vamos a ver. Es la estructura más sencilla para alto voltaje. En este caso es una estructura A11. El A, esta nomenclatura, para que vayamos entendiendo, la A significa que es alto voltaje. Esta I o A1, el número romano, significa que solamente lleva una línea. Una línea. Y esta nomenclatura significa más que todo el tipo de estructura, ¿no? En este caso, el tipo de configuración de la estructura. Entonces, repito, la A significa alta, I en número romano significa una línea, y esta tiene que ver en este caso con el tipo de herraje que se utiliza. Entonces, este es un tipo de estructura, como les decía, este tipo de estructura más sencilla. En este caso, este tipo de estructura es una estructura de paso, es decir, que viene la línea y de un poste anterior, y utiliza esta estructura para seguir pasando, o sea, para seguir en una línea recta. Entonces aquí podemos ver la descripción. Es una estructura primaria de una fase, y en este caso con tangentes de 0 a 5 grados. Es decir, que básicamente la línea que va a soportar a esta estructura, en este caso, es una línea derecha, en este caso que está en medio de dos postes, obviamente en una línea lo más derecha posible. Entonces, esta es la estructura más sencilla, como les repito. Las otras estructuras van a ir cambiando de acuerdo, en este caso, a estos ángulos. Estos ángulos, por decirlo así, cuando cambia de ángulo, obviamente, o cuando el ángulo es mucho más pronunciado, entonces la estructura va a cambiar un poco. O sea, vamos a utilizar otro tipo de herraje. También cambia la estructura cuando los conductores o las líneas terminan en esa estructura, entonces ocupamos un remate, que ya vamos a ir viendo qué es eso. Entonces, también cambia cuando la estructura está muy cerca de una construcción, entonces utilizamos los voladizos, que también vamos a ir viendo en el camino. Vamos a ir avanzando, adentrándonos para que vayan conociendo cada una de las estructuras. Aquí tenemos una estructura en voladizo. Si se fijan, es A1, una estructura en alto voltaje de una fase o una línea. Y en este caso,
el 1, como les decía en el dibujo anterior, me indica en este caso los tipos de elementos que utilizan la estructura. Si se fijan, vamos a utilizar en este caso un aislador, en este caso de espiga, con la variación que en este caso esta espiga ya es una espiga de crucete, no es una espiga de poste, como la anterior. Entonces ya tiene sus variaciones, pero en este caso sigue siendo una línea. Y en este caso la B se utiliza porque es una estructura en voladizo. Entonces, como les decía, de repente hay un edificio bastante cerca de esta zona, entonces para evitar y resguardar y por efectos de aislamiento, entonces se coloca un crucete de esta manera en voladizo y en este caso lo que hacemos es que alejamos la línea, en este caso del edificio. Si no tuviésemos este voladizo, la línea estuviese en este punto de aquí. Entonces, si se fijan, hay una distancia considerable que en este caso corresponde a 53 pulgadas entre el centro del poste y la ubicación del aislador. Entonces, si tuviéramos una estructura A11, estaría en este punto aquí, pero tenemos una estructura A11B, entonces la línea está a 53 pulgadas, perdón, en este caso de este punto. Entonces, son pequeñas valoraciones que tenemos que ir haciendo. Entonces, vamos a ir avanzando también. Tenemos otra estructura aquí. En este caso, este es A12. Vuelvo, la A significa alta tensión, la 1 significa una línea y en este caso 2 significa los elementos que vamos a utilizar. En este caso, si se fijan, la línea tiene un ángulo. Entonces, para poder realizar este ángulo, obviamente, entonces ya es necesario utilizar dos aisladores de espiga. Y aparte son de espiga a 45 grados, no es una espiga recta como la primera estructura. Entonces, ¿qué características me da esta estructura? En este caso, esta estructura me garantiza poder librar estos ángulos. Miren, de 5 a 30 grados. En cambio, la estructura A11 me daba de 0 a 5 grados. Esta estructura me da ángulos de 5 a 30 grados. O sea que el quiebre de la línea es mucho más pronunciado. Entonces, para poder soportar o para poder soportar, en este caso, el conductor, entonces es necesario un tipo de estructura diferente. Siempre es una estructura de paso, si se fijan, no tiene ninguna conexión mecánica, solamente está sujetada a la línea a los aisladores mediante alambre de aluminio, en este caso un amarre especial. Posteriormente vamos a estar viendo los amarres de las líneas. Entonces, eso es lo único que sujeta la línea. Vamos a ver otro tipo de estructura. En este caso, esta es la estructura A12B, siempre una estructura en voladizo. Y vamos a ver el perfil, cómo se mira. Aquí está, esta es una vista ya desde arriba, cómo se mira. Siempre tiene un ángulo. En este caso igual, de la misma manera que se utilizan los voladizos siempre lo que hace es que se mueve la línea. Generalmente las líneas normales están distribuidas en una forma de T, una estructura forma de T. En este caso, estructura de voladizo, en este caso hay un saliente que es donde van las líneas. Entonces, si se fijan, sigue siendo 2 porque utiliza en este caso estos dos aisladores de espiga. Y en este caso es en voladizo, obviamente, porque estamos moviendo la línea hacia el exterior, en este caso mediante una estructura en voladizo. Lo mismo, esta estructura me da un ángulo de 5 a 30 grados. Ahora, este es un tipo de estructura diferente, en este caso esta es una estructura A13. Fíjense ahora que este tipo de estructura me da la posibilidad de un ángulo, vamos a ver el ángulo, mayor. La estructura, la A11 me daba ángulos, en este caso, de 0 a 5. La estructura A12 me da para ángulos de 5 grados a 30 grados. Y la estructura A13 me da para ángulos de 30 a 60 grados. Entonces, como les decía, lo que va variando en este caso es el herraje que estamos utilizando. En este caso ya utilizamos un herraje diferente. Obviamente el poste siempre va a ir de los tres materiales que ya conocen ustedes, ya sea de madera, ya sea de concreto o ya sea de metal autosoportado. Y pues aquí ya utilizamos un aislador
de campana de suspensión. En este caso, en cadena de suspensión. Fíjense acá, utilizamos 3 aisladores. En este caso vamos a utilizar 3 aisladores dependiendo del nivel de voltaje. Aquí podemos ver cuando tenemos un nivel de voltaje 34.5, entonces vamos a utilizar 3 aisladores en suspensión. Pero cuando tenemos un voltaje 13.8 kilovoltios, entonces solamente vamos a utilizar 2 aisladores de suspensión. Son estos de aquí. Y utilizamos una grapa de suspensión también para el conductor. Esta grapa de suspensión también va a variar de acuerdo a las características del conductor que vamos a utilizar. Obviamente, si utilizamos un conductor bastante grueso, obviamente también va a variar el tipo de grapa. Y según las características, obviamente, de la grapa, vamos a utilizar, del conductor, vamos a utilizar una grapa que se acomode a ese tipo de conductor. Vamos a pasar a la siguiente. Esta es una estructura en remate. Eso quiere decir que la línea termina a este punto. O sea, no hay, hasta aquí llega la línea. Entonces, como hasta aquí llega, entonces ocupamos sujetarla firmemente. Para sujetarla firmemente, entonces utilizamos un aislador en suspensión de este tipo. De esa manera, entonces nosotros vamos a garantizar que la línea quede sujeta firmemente, en este caso, a la estructura. Como les digo, esta estructura en remate termina en este punto, o sea, llega hasta este punto. No pasa de ahí. Entonces, vamos a utilizar este tipo de estructura. Entonces, vamos a ver qué más dice aquí en la descripción. Dice una estructura primaria de una fase en remate. Entonces, para que vayamos asimilando, para que ustedes vayan entendiendo, vamos a encontrar con la estructura A11, que en este caso me da ángulos de 0 a 5 grados. Le vamos a encontrar con la estructura A12, que en este caso me da para ángulos de 5 a 30 grados. Nos vamos a encontrar con la estructura A13, que me da en este caso para ángulos de 30 a 60 grados. Y nos vamos a encontrar con la A14, que en este caso son estructuras de remate. Es decir, que aquí termina la instalación. Entonces hasta aquí llegamos. Y tenemos que rematar aquí. Listo. Entonces, el remate básicamente me ayuda, a diferencia de la estructura de la A11 y de la A12, que son estructuras de paso. En este caso, esta estructura no es una de paso, sino que es una estructura donde termina, donde inicia o donde termina. Entonces, yo tengo que rematar en este punto. Entonces, para eso utilizamos este tipo de estructura. Después encontramos varias variaciones. Tenemos varias tipos de estructuras que en este caso varían en torno a las primeras 4, que son las principales. Ahora miremos acá, aquí tenemos una estructura A14. Básicamente estas estructuras, vamos a ver aquí que nos dice la descripción, dice una estructura primaria de una fase en remate a 180 grados de remate existente a una fase. Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar esta estructura? Bueno, inicialmente teníamos una estructura en remate. Teníamos una estructura como la A14, pero es muy común que existan ampliaciones. Entonces, como vamos a hacer una ampliación, vamos a utilizar ese poste, en este caso, para seguir prolongando la línea en alta tensión. Entonces, para ello, vamos a hacer una modificación de la estructura A14. Vamos a colocar herraje adicional. En este caso, vamos a colocar un aislado, una espiga de punta de poste. Y también vamos a utilizar un aislador en cadena o un aislador en suspensión para poder hacer esa prolongación o esa elongación. Entonces, este tipo de estructura me da, fíjense aquí, poder manejar ángulos de 0 a 60 grados. Ya. Entonces, esta es una pequeña variación, en este caso de la estructura A14. Vamos a ver, esta es la estructura A14B. Fíjense acá, esta estructura, vamos a ver cómo se mira de perfil. ¿Eh? En este caso, pues, tiene sus variaciones. Aquí es cuando vamos a empalmar. En este caso tenemos una estructura en remate de 2 líneas originalmente. Y vamos a hacer una ampliación. En este caso, la ampliación, vamos a utilizar
no las dos líneas, sino que solamente una línea, por eso les digo que es una ampliación, y entonces obviamente ocupamos hacer un empalme entre la estructura existente, que sería en este caso cualquiera de estas dos, y la estructura nueva. Obviamente para hacer este agregado necesitamos una espiga de crucete, un aislador de espiga, que en este caso es este, y luego obviamente hacemos el empalme. En este caso ocupamos un conector, empalmamos hasta ese, llevamos la línea hasta ese punto. Eso se hace básicamente para que la línea no quede guindando, no quede, en este caso, volando, pues. Al utilizar este tipo de aislador, entonces lo que hacemos es que sujetamos y fijamos la línea para que no se esté moviendo. Obviamente esta línea, si no se sujetara, podría estarse moviendo y obviamente podría estar produciendo algún tipo de falla, la más común una falla tierra, ¿verdad? Entonces, por eso se utiliza este tipo de estructura. Y nos vamos a encontrar con diferentes variaciones de este tipo de estructura. Vamos a ver, aquí tenemos una A14C. Fíjense acá que en este caso viene una línea que viene por encima del poste. Y fíjense acá viene por encima del poste. Y yo quiero colocar en este caso una estructura para empalmarme ahí nomás. No es muy común, realmente sinceramente yo no he visto este tipo de estructura. Pero la ENEL lo permite, ¿verdad? En este caso este es un manual de la ENEL y la ENEL lo permite, entonces si la ENEL lo permite, eso quiere decir que la podemos utilizar. Entonces pasa una línea arriba del poste y lo que quiero yo en este caso es empalmarme. Para empalmarme, entonces lo que voy a hacer es colocar obviamente un empalme, ya sea mediante un conector o ya sea mediante un conector de estribo. Entonces yo me voy a estar conectando a la línea y en este caso la voy a empalmar a mi estructura nueva. En este caso este punto de aquí. Entonces voy a hacer la construcción, en este caso voy a utilizar el poste, voy a utilizar este tipo de herraje y voy a colocar en este caso un aislador en suspensión para poder hacer el empalme. Básicamente son ampliación de nuevas estructuras. Aquí tenemos esta otra estructura también. En voladizo, este es un remate en voladizo. Esta es la A14B, que es una variación de la 1.4. Todas estas son variaciones de la 1.4 y en este caso esta estructura terminaría en este punto de acá. Aquí tenemos otra variación, que está en la estructura 1.5. Vamos a ver qué nos dice la descripción. Estructura primaria de una fase de doble remate. En este caso para 0 y 60 grados. En este caso, esta no es una estructura nueva, sino que esta estructura sí fue diseñada buenas a primeras de esta manera. Entonces, como fue diseñada de buenas a primeras de esta manera, si se fijan, utiliza el mismo perno, la misma posición del mismo perno. Y obviamente vamos a hacer un agregado de un aislador de espiga de punta de poste más el aislador de espiga, que está aquí. Entonces, este tipo de estructura me permite ángulos de 0 a 60. Este es la A15, estructura A15. En este caso me da una mayor amplitud a la hora de hacer las conexiones. Por ejemplo, esta estructura perfectamente la podría intercambiar con la estructura A13. La pueden comparar después ustedes. Obviamente, ¿cuál es la diferencia entre ambas estructuras? Me dan prácticamente el mismo ángulo. La diferencia más que todo es el uso de material. En este caso, aquí voy a utilizar dos cadenas de aislador de suspensión, más una punta de espiga con un aislador de espiga. En cambio, en la estructura A13 solamente utilizo una cadena. Eso quiere decir que por condiciones económicas, condiciones de dinero, obviamente yo podría utilizar la A13. Igual eso más que todo tiene que ver con cuestiones de diseño, ¿verdad? Y nos encontramos con otras variaciones. Vamos a saltar un poco rápido de esto, porque como les digo, son pequeñas variaciones. De la 1.7, la 1.8. Ustedes después la pueden revisar con más atención. Quiero pasar a las líneas o las estructuras de dos líneas. En este caso aquí tengo una estructura de dos líneas. Nuevamente este poste es un poste de paso que me permite en todo caso ángulos entre 0 y 5 grados. Vamos a verificar aquí. ¿Está?
Una estructura que me permite líneas entre 0 y 5 grados. Básicamente de aquí para allá lo único que vamos haciendo es que le vamos agregando algunos materiales, ¿verdad? En este caso, en la estructura A11 no utilizamos crucete, aquí ya utilizamos crucete. Y obviamente utilizamos estas platinas que en este caso van a ayudar a que el poste se mantenga estable en torno en torno al crucete y el poste, ¿verdad? Y en este caso aquí voy a colocar la estructura, en este caso el aislador, voy a colocar una espiga de crucete en ambos lados y un aislador en este caso de espiga en ambos lados. Entonces aquí lo que va cambiando en este caso es que ya le vamos agregando los crucetes, ya le vamos agregando en este caso las pletinas y va cambiando el herraje. Y lo mismo va pasando en las siguientes estructuras. No hay ningún cambio. Y lo mismo va a pasar entonces, tenemos las diferentes variaciones de las estructuras, así como lo teníamos en la estructura de una línea. Vamos a encontrar con las mismas variaciones de estructuras de 2 líneas. Y pues ahora me interesa que avancemos en la estructura de 3 líneas. Después ustedes pueden revisar con más detalle todo eso que estamos hablando. Aquí tengo la estructura de 3 líneas. Si se fijan, ahora tenemos una combinación. Esta estructura de 3 líneas es la suma, por decirlo así, de la A11 con la A21. Entonces ya tenemos un aislador de punta de poste. Tenemos 2 aisladores de espiga, en este caso de crucete. Tenemos este punto aquí, miren. Entonces aquí tenemos ya las 3 líneas. Y básicamente lo que vamos haciendo aquí es, vamos agregando un poco más material. Obviamente, estos detalles de construcción, estos detalles de estructura, me los va a dar obviamente el diseño que yo vaya a realizar. Más adelante vamos a ver lo que son los diferentes esquemas. Y obviamente es importante resolver, por ejemplo, cuándo yo voy a mandar una línea, cuándo yo voy a mandar 2 líneas o cuándo yo voy a mandar 3 líneas. En este caso, cuando tenemos estructuras, les hablaba la vez pasada, cuando estamos hablando de distribución, tenemos distribución primaria y distribución secundaria. Si hablamos de la distribución primaria, entonces estamos hablando, también la vez pasada les comenté que tenemos estructuras troncales, en este caso que son las que alimentan una ciudad, por decirlo así. Y también tenemos las estructuras ramales, que en este caso se desprenden de las estructuras troncales y alimentan, en este caso, lo que son de repente aldeas o colonias o barrios. Entonces, vamos a utilizar este tipo de estructura. Cuando tenemos circuitos troncales o tenemos circuitos ramales, siempre vamos a estar utilizando, en este caso, estructuras de 3 líneas. Y en este caso, cuando tenemos estructuras ramales, donde los requerimientos de corrientes trifásicas no son necesarias, entonces podemos cambiar ya sea estructuras de 2 líneas o ya sea estructuras de una línea. En el caso del colegio, cuando tengamos la oportunidad de regresar, van a poder ver ustedes que tenemos una construcción de 2 líneas. Esto es porque, por cuestiones económicas más que todo, idealmente deberían de ir a 3 líneas. De esa manera se garantiza la estabilidad en el sistema porque no vamos a balancear las bases. Ese es otro cuento, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a tomar una línea, es como cuando estamos trabajando en instalaciones eléctricas domiciliarias, que lo ideal es distribuir equitativamente las cargas entre las 2 líneas vivas, ¿verdad? Con respecto al neutro. Entonces, de esa manera vamos a equilibrar. Lo mismo pasa en alta tensión. Si nosotros utilizamos más una línea que otra línea, entonces el voltaje en esa línea va a disminuir y por tanto vamos a tener la calidad de voltaje en estos hogares va a variar. Entonces, esta es una cuestión de diseño. En este caso la ENE o la EH se encarga de decidir, en este caso, conéctese a la línea 1, conéctese a la línea 2 o conéctese a la línea 3. Todo esto es, como les digo, para equilibrar la carga en el sistema y mejorar los niveles de voltaje, ¿verdad? Entonces, les decía que vamos a elegir una estructura de 3 hilos cuando los requerimientos de voltaje trifásico sean necesarios. En este caso, en el comercio o en la industria, es muy necesario el voltaje trifásico porque tienen motores trifásicos, son mucho más eficientes. Entonces, ocupamos voltaje trifásico. Pero cuando tenemos, en este caso, complejos residenciales, entonces ocupamos solamente
sistema monofásico. Para el sistema monofásico perfectamente podemos llevar 2 líneas o podemos llevar una línea. Con una línea más que suficiente para abastecer en este caso a una residencial, a una aldea o en este caso una colonia, por decirlo así. Entonces, si yo quiero abaratar los costos y en este caso quiero voltaje trifásico, pero no quiero las 3 líneas, entonces me puedo permitir llevar 2 líneas. Entonces, en una combinación de transformadores, como ya la vimos en máquinas de corriente alterna, entonces podemos obtener, a partir de 2 líneas, podemos obtener voltaje trifásico con una configuración especial de transformador. Entonces, de esa manera, obviamente voy a reducir la capacidad de mis transformadores, pero voy a obtener un voltaje trifásico para poder, en este caso, alimentar o sustentar las cargas trifásicas que yo tenga, en este caso, que yo quiera que poner a consumir. En este caso, ya sea en el comercio, ya sea en industria. Entonces, estos son los parámetros a considerar a la hora de elegir qué tipo de estructura vamos a llevar. Si es una estructura de 3 hilos o una estructura de 1 hilo. Bien, eso es con respecto a las estructuras en alto voltaje. Vamos a ir viendo las diferentes también, tienen sus variaciones. Hay estructuras con neutro y todo eso se lo pueden revisar con más tiempo. Obviamente, entre más cargado esté la estructura, obviamente más material va a llevar, ¿verdad? Entonces, por eso que podemos ver las listas que son de repente un poco más largas las listas. Y aquí tenemos las diferentes variaciones, que también son muy similares. Los ángulos son similares. Vamos a encontrar ángulos de 0 a 5, de 5 a 30. Vamos a encontrar de 30 a 60. Vamos a encontrar de 0 a 60 también. Entonces, básicamente la construcción de las líneas de 1 o 3 fases prácticamente es similar. Pues lo que vamos haciendo es que le vamos agregando la cantidad de material. Si es de 2 líneas, obviamente multiplicamos por 2 la cantidad de materiales, y si es por 3 líneas, obviamente multiplicamos por 3 la cantidad de materiales. Pueden haber algunas variaciones por las espigas, que son espigas de poste, y también tenemos espigas de cruceta, pero de ahí para allá no hay tanta diferencia. Ahora vamos a pasarnos a las que son las estructuras en bajo voltaje, para que las vayan conociendo. Bueno, de hecho, algunos ya hicieron la tarea. Entonces, básicamente eso. Ahora, si se fijan acá, vamos a cambiar de nomenclatura. En este caso, la B significa bajo voltaje. La I en número romano significa una línea. Y 1 significa obviamente la estructura más sencilla. Repito, esta es una estructura de poco ángulo. En este caso, el ángulo me imagino que es siempre de 0 a 5 grados. Vamos a comprobar, vamos a ver la estructura. Y me dice que el ángulo que permite esta estructura es de 0 a 30 grados. 0 a 30 grados. Entonces, si se fijan, también está conformado con un poste. Obviamente hay una diferencia entre el poste utilizado en alta tensión y el poste utilizado en baja tensión. Ya lo hemos hablado con ustedes. El poste para baja tensión utiliza 30 pies. La altura ideal es de 30 pies. A veces hay gente que le pone estructuras de menor altura, a veces de 28 o 25 pies. Pero lo permitido en norma es 30 pies. Los postes para estructuras de alto voltaje ya son de 35 pies para arriba. Eso va a depender de las variaciones que vamos a tener. En este caso, si colocamos un transformador o si tenemos doble terna. Esas son las pequeñas valoraciones que hay que considerar a la hora de elegir el poste para alta tensión. Entonces, si se fijan acá, tenemos un bastidor. En este caso es un bastidor de una línea. Tenemos un perno que cruza el poste. Tenemos una arandela y tenemos obviamente una tuerca. Y aquí tenemos un aislador de carrete. Eso es. Y aquí tenemos, vamos a ver las diferentes variaciones que nos encontramos. En este caso, si se fijan aquí, ya tengo 2 líneas. En este caso aprovecho este perno aquí y ya exactamente al otro lado coloco otro bastidor. Y obviamente sujeto mediante la tuerca. Y este es como se mira de perfil, este es como se mira de lado, este es como se mira una vez desde arriba. Entonces va una línea de un lado y va otra línea de otro lado. Les podría decir que yo sinceramente no he visto esa estructura. Puede ser que se utilice más que todo para cuestiones de iluminación. Cuando tenemos
queremos iluminar o hay una zona que es para iluminación, entonces tenemos postes y en este caso colocamos una línea que va a corresponder a una línea viva o a neutra y la otra línea que puede ser que sea interrumpida o una que puede ser una línea piloto o que pueda ser una línea para que conectemos la lámpara posteriormente. Vamos a ver, aquí tenemos otra variación. Si se fijan aquí, es una estructura en remate. Al solo ver el número 4, automáticamente asumimos que es una estructura en remate, el 4 aquí. En el nombre de estructura, siempre que vemos el 4, automáticamente pensamos que es un remate. O toda estructura en remate automáticamente lleva un número 4. Entonces, eso quiere decir que la línea bajo voltaje llega hasta este punto de aquí. Entonces, obviamente, yo tengo que sujetar firmemente esa línea sobre este poste. Generalmente, donde hay remates, hay retenidas. Ya vamos a ver también lo que son las retenidas más adelante. Aquí tenemos otro tipo, que en este caso son variaciones de la A1, de la de remate. Aquí tenemos una ampliación. Ya nos encontramos ya una ampliación. La línea originalmente termina a este punto de aquí. Y en este caso, pues aquí hacemos una conexión mediante un conector y ampliamos el circuito más allá de donde había llegado originalmente. Y aquí nos encontramos otro tipo. Vamos a ver, aquí hay este tipo. También que no es una estructura muy común. Como les decía, yo no he visto ese tipo de estructura. Tomamos de una línea y otra línea empalmamos a otra. Entonces, esa es una variante que nos podemos encontrar. Aquí tenemos otro tipo de remate. Tenemos otras variaciones. Vamos a ver, vamos a llegar a la estructura de 2 líneas. Tenemos estructuras de 2 líneas ya. En este caso, pues ya nos encontramos un bastidor de 2 líneas. Fíjense acá. De 3 líneas, perdón. Aquí ya nos encontramos la estructura B24. B24. En este caso, originalmente dice 2, porque entendemos 2 como el número de línea, ¿verdad? Y en este caso, si se fijan aquí, aquí tengo una línea viva, aquí tengo otra línea viva y aquí tengo una línea neutra. Eso quiere decir cuando nos encontramos con la estructura A2, perdón, B2, eso quiere decir que llevamos, en este caso, 2 líneas vivas y obviamente una neutra. Y aquí nos vamos a encontrar con las diferentes variaciones también que corresponden a este tipo de estructura. Esta estructura es muy común ya en nuestros hogares. Aquí es donde se hacen las acometidas en nuestros hogares, en este tipo de estructura. Pero también nos podemos encontrar con otras estructuras diferentes, en este caso con más hilos. Vamos a ver aquí más adelantito. Quiero llegar a las B3. Y tengo la B3. La B3.1 en este caso. Fíjense acá. Aquí tengo, fíjense acá lo que pasa. Tengo 120, 120, tengo una línea piloto, ya les voy a explicar para qué sirve, y una línea neutro. Tengo 4 líneas, pero solamente 2 son, no es un sistema trifásico, es un sistema monofásico todavía. Tenemos 2 líneas vivas y una neutra, y tenemos una línea piloto. Esta línea piloto se utiliza para lo que es la iluminación en poste. Cuando el sistema es muy bien diseñado, ahora por norma se está exigiendo este tipo de estructura. No está exigiendo el B21, por decirlo así, o los B2 están saliendo, porque la ENE o la EH están exigiendo que se construya este tipo de circuito. Esto es por efectos de mantenimiento. Las lámparas, en este caso, tienen fotoceldas para funcionar y cada lámpara tiene su fotocelda. Entonces quiere decir que si se daña una fotocelda, yo tengo que estarme subiendo a ese poste para revisar esa lámpara. Y si todas las fotoceldas de los postes fallan, entonces tengo que subirme a cada uno de los postes para hacer revisión. En este caso se utiliza solamente esta línea, perdón, para alimentar a todas las lámparas. Y en vez de utilizar una fotocelda para cada una de las lámparas, voy a utilizar una fotocelda en general para todas las lámparas. Obviamente hay un arreglo con contactores y de esa manera yo puedo controlar todas las lámparas. Entonces para eso utilizamos esa tercera línea, que en este caso es una línea piloto.
Entonces, esta es la estructura B31. Entonces, vamos a ver estructuras trifásicas. Vamos a encontrar, vamos a llegar a estructuras trifásicas. Vamos a ver. Aquí tengo un arreglo con bancos transformadores. Ya lo vimos. Déjenme ver si las encuentro. Este es otro banco de transformadores. Vamos a ver si las encuentro. Pero sí existen las estructuras. Lo que pasa es que aquí creo que no me pasaron las estructuras. Solamente hay otras variaciones. Bueno, todas estas estructuras que acabamos de ver, en este caso son las que comúnmente nos podemos encontrar, porque todos son estructuras de distribución, son estructuras de distribución. Pero también, es una estructura de distribución. Pero también nos podemos encontrar con otro tipo de estructura, que son las estructuras que son de subtransmisión. En este caso, también nos podemos encontrar con este tipo de estructuras que son de doble terna. En este caso llevan, si se fijan, llevan doble arreglo de crucetes. En este caso, a esta altura van unas líneas y a esta altura van otras líneas. También nos podemos encontrar este tipo de estructuras. Déjenme ver aquí. Este es con neutra. Vamos a encontrar estas estructuras aquí, comúnmente en la carretera, y llevan estas bayonetas, que generalmente estas líneas llevan aquí lo que son unas líneas piloto. Vamos a ver qué otras nos encontramos. Tenemos las R, están las retenidas. No, son estructuras especiales también. Déjenme ver aquí otro tipo de estructura. Esta estructura también es común. Esta es de su transmisión. Son las estructuras en H. Son estructuras de montaña. ¿Qué les dicen? Son estructuras de montaña. Si fijan, la separación entre líneas es mucho mayor, obviamente porque el nivel de voltaje es mayor. Estamos hablando de que son 68.000 voltios o 134.000 voltios. Entonces, obviamente cambia la separación entre las líneas. Aquí nos podemos encontrar las otras estructuras que son las TH. También es una estructura de montaña. Fíjense aquí. La construcción. Eso lo vamos a ir viendo más adelantito. También nos podemos encontrar este otro tipo de estructuras. Como les digo, todo este tipo de estructuras, estas últimas estructuras son más que todo estructuras para subtransmisión. Fíjense aquí, la ubicación de las líneas, o sea, la separación de las líneas, a pesar de que utilizamos este tipo de crucete que tiene 96 pulgadas, la separación entre las líneas es mayor, ya, en relación a las estructuras para 38.000 voltios, que en este caso la línea tendría que ir en este punto aquí. Entonces, al utilizar un poste de mayor altura, entonces obviamente garantizamos esa separación, sea mayor. Entonces, aquí nos vamos a quedar. En la siguiente clase vamos a estar viendo otras características de este tipo de estructuras. Pero con esto tenemos más que suficiente, en este caso, para que ustedes tengan una buena tarea por delante. Aquí tenemos todos los diferentes estructuras. Entonces aquí nos vamos a quedar y les voy a explicar cuál es la tarea bueno, obviamente en las asignaciones de tarea. O sea, aquí nos quedamos.